Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrada de este videoblog. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la crisis que está viviendo el sector. Está jodido, nada que hacer. Por aquí deben estar apareciendo las cifras que Camacol tuvo de ventas comparado 2022-2023 global y BIS. Y definitivamente pues nada que hacer. Fue un año... creo que lo que sí debemos entender es que pasamos de vender 237.000 unidades de vivienda en el 2022 a vender 130.000 unidades de vivienda, la mitad, un poquito casi la mitad, pero se vendieron, ¿sí? Y hoy quería como contarles un poquito, porque ya viví de primera mano una crisis de un sector, específicamente el floricultor, y en este video quiero hablarles qué aprendieron las empresas o qué deberían aprender las empresas de construcción con este tipo de crisis que ya vivieron otros sectores. Entonces, para ponerlos en contexto, en el 2008 o antes del 2008, cuando Estados Unidos tuvo una crisis muy compleja, las empresas de floricultura en Colombia básicamente podían hacer lo que querían. Es decir, podían producir de mala calidad, podrían ser ineficientes, podían gastar materias primas sin necesidad, podían tener infraestructura muy deficiente, inclusive un proceso muy basado en técnicas manuales, porque al final, como les compraban todo lo que producían, entonces era un sector relativamente fácil en el que, por supuesto, grandes inversiones, pero relativamente fácil porque todo lo que producías pues lo vendías en Estados Unidos. Y en el 2008 tuvieron decrecimientos hasta de un 70%. Wholesales tuvo decrecimientos hasta el 80% de compras de flores, y ahí es cuando se vio quiénes estaban preparados para una crisis y quiénes no. Y de hecho, a partir de entonces, algunas prácticas se volvieron estándar, como por ejemplo los ISO, el ISO 9001, el ISO 14001, el justo a tiempo, el JIT, el Just in Time, todos los temas de productividad, de ingeniería, reingeniería que necesitaban los procesos, toda una transformación digital, y entonces las empresas empezaron a ver dónde podían implementar tecnología para optimizar sus procesos, y por supuesto un área de mercadeo muy fuerte. A partir de esa crisis, eso se volvió estándar. ¿Y por qué se los cuento? Porque mi papá casualmente fue uno de los primeros en implementar ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, JIT, cuando gerenciaba la parte productiva de uno de los mayores productores de flores de Latinoamérica. Y ese tipo de empresas fueron las que lograron sobrevivir, y esas prácticas se volvieron completamente estándar, y casi que todas las empresas de floricultura las adoptaron. Entonces, creo que lo mismo está pasando en el sector de la construcción, y creo que hay tres prácticas estándar o tres aprendizajes importantes que deberían tener las constructoras a partir de esto que está pasando. El primero es que ya no puedes construir cualquier cosa. Digamos que el BIS, y por el boom que hubo, todos los subsidios que se desarrollaron, que es genial para reducir el déficit de vivienda, generó que algunos constructores pensaran que un proyecto BIS es lanzar un proyecto, lanzarlo a buen precio, prometerle a las personas que les van a ayudar con el subsidio y ya. No se preocuparon por la calidad, no se preocuparon por la distribución, por diseños, por tener amenities claros, y la realidad es que a pesar de que tuvieron un decrecimiento importante en las ventas de BIS, y algunos de nuestros clientes que tienen BIS con unos amenities muy claros, con unos atributos de la propuesta muy claros, con unos diferenciadores claros, pudieron seguir vendiendo. Y eso es muy interesante. Entonces creo que es el primer aprendizaje, que debes tener una propuesta de valor clara, un diferencial claro. El segundo elemento es tener una asesoría mucho más personalizada en el proceso de ventas. Y de hecho, muchos de los desistimientos que nuestros clientes reportaron casi que se dieron informados. O sea, nunca el cliente tuvo una asesoría de qué podía hacer, cómo podía renegociar, no tuvo contacto con el asesor directamente para poder saber cómo podía librar el problema de no tener la cuota inicial, por ejemplo, o no tener cómo gestionar los subsidios. Entonces, también hay un consumidor que se va a acostumbrar a que lo asesores de una manera mucho más personalizada.
Y el tercer elemento, y quizá el más importante, es que hoy tenemos un cliente totalmente diferente. Hoy tenemos un cliente que no va a comprar lo primero que ve, es un cliente mucho más educado, es un cliente que va a buscar datos para ver cómo se está valorizando la zona, es un cliente que va a comparar proyectos y va a analizar cuál es la mejor opción de compra, ya sea para inversión o para vivir. Es un cliente que va a buscar la reputación que tiene la constructora, es decir, va a buscar un poquito la historia de esa constructora, qué comenta la gente de esa constructora. Entonces, quizá podríamos hablar de un cliente mucho más educado. Entonces, definitivamente, y como he visto en muchos posts, sobre todo en LinkedIn últimamente, definitivamente es una oportunidad para que las constructoras empiecen a implementar estas 3 prácticas que deberían volverse comunes para que, a pesar de que tengamos una crisis y que seguramente en el 2024 no va a ser mejor, por lo menos el primer semestre, podamos vivir y sobrevivir con un flujo de venta de proyectos. Claro, nos vemos en el siguiente entrada.